Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta reunión de hoy. Good evening, everyone. Welcome to our time together. Estamos todos emocionados por este día. We are so excited for today. Aparte de que podemos a través de este medio llegar a ustedes y ustedes llegar a nosotros. Especially because we could be through this way, be closer to you, and you guys can be closer to us. También hoy estamos terminando una serie que ha sido de mucha bendición para muchas personas. And today we are finishing a series that has been a blessing for many people. Que se ha llamado Textos fuera de contextos. Which is called Text Out of Context. Y hoy vamos a estar hablando de uno de los más famosos versículos que en el mundo cristiano se conoce. And today we are going to be speaking on a verse that in the Christian world is so known. Y eso es Jeremías 29:11. And this is Jeremiah 29:11. Entonces vaya agarrando su Biblia, su cuaderno, vamos a apuntar y vamos a ver cómo muchas veces este texto que se ha usado fuera de contexto debe de interpretarse correctamente. So go ahead and grab your Bibles and your notebooks and everything that you need to have time to study the word, and we're going to learn how to interpret this text. This is one of the texts that is mainly misused. Bueno, y queremos saludar por mientras comenzamos por acá. Queremos saludar a Noelia Vallecillo. Y dice Dios le bendiga, bendiciones, hermana Noelia. While we're here getting ready to study the Word of God, we don't want to start without saying hello to everyone that's watching us. So we begin by saying hello to Noelia. También a Josué, bendiciones, amigo. Josué, Dios te bendiga. Hello, Pastor Josué, watching us also. También a la familia de Tyler y Lorenda, la familia Adams, saludes. Hi, Messiah and Gunter. También a Janelle MacArthur. Yes. La saludamos, Dios te bendiga, Janelle. Hola, Janelle. Hello, Janelle, watching us all the way from the United States. A nuestra hermana Sandra Cienfuegos y a nuestro hermano Ángel dice listos, Dios les bendiga. Esa actitud me gusta. And as Sandra says, I am ready. May God bless you all. También queremos saludar a Jordanka Linet Bonilla. Dice hi sister. We would also like to say hi to Jordanka that is watching us. Hola hermana. Hello sister. También saludos a Josué Betancourt, que está en Estados Unidos, en Mississippi. Josué. Saludes. También a Chris Rostra dice, amigos, esto es un año de expansión para ustedes. Amen. Un abrazo, saludes, Chris, gracias, te bendiga. Chris is saying, friends, this is a year of expansion for you guys. A big hug. También saludamos a Todd, dice, hello everyone. Saludos, Todd. También, hello Todd. También está Sara y esperamos también que esté Francisco, no sabemos si está en casa, pero hola la familia Alvarado, bendiciones. Sí, y bueno, vamos a comenzar hoy. Denise también está con nosotros. Hey, Denise. Ay, también, a mí me sale atrasado. Sí, aquí está, Denise está también con nosotros. Hi Denise, Amir y todos los que están viendo. Hoy estamos terminando nuestra serie Textos fuera de contextos. Ay, espérame, no podemos seguir porque también está mi mami y mi hermana Yami conectados también. Saludes familia. Hola. Entonces, qué bonito que estén conectados. Y Vanessa también está con nosotros. Vanessa también dice, Dios les bendiga, esposos bellos, se les extraña. Gracias, igual Vanessa, gracias por escribirte y tomarte el tiempo. So today we are going to finish our series Text Out of Context. Y entonces como iglesia tenemos un enfoque en este año y eso es ser una iglesia
en la palabra. And so as a church, we have a focus or a main goal this year, and it is to be a church that is in the Word. Lo hemos puesto nuestra visión como el año de la palabra. We have placed a vision for our church as this is the year where we are going to be in the Word. Y por eso hemos tomado todo este mes para enseñarles y darles herramientas que les ayuden a entender a usted el mensaje que Dios tiene para usted en la palabra. And this is why we are taking the time and the tools to be able to teach you about how to use the Word, how to be in the Word. Y entonces, entrémosle un poquito a esto. Okay, so we're going to enter into some of our class already. Sí, y cuando puedan, ya Carlita, Kenia, que están ahí Eso. trabajando. Vienen las alumnas. Here comes the students. Harry va a estar en esta o en esta, amores. En esta. Ok, en esta. perfecto. High five, Harry. Ok, saludamos también a Byron, que también está con nosotros. Hello, Byron. Dios te bendiga. Hoy sí, estamos listos. Ok, quiero que todos ustedes tengan listos sus cuadernos, sus lápiz, todo lo que tengan que tener listos para que podamos aprender. Y All right. volvemos a decirles que ustedes pueden hacer sus preguntas y sus comentarios y vamos a estar respondiéndolas en vivo. All right, so Esa es la guys, dinámica de hoy. remember that our dynamic for today is that you can ask questions, you can make your comments in our chat, and we'll read them and we'll share them and definitely answer them. Entonces, vamos a ver. Okay, entonces vamos a dar inicio. So let's begin with our class for today. Jeremías 29:11. So Jeremiah 29:11. Se dice que bueno, en el 2011, 2012 y 2013 se dice que fue uno de los estuvo en los top 5 versículos más usados por los cristianos. Del 11 al 2013. So they say that Jeremiah 29:11, all in the year 2011 to 2013, was the verse that was mostly used among Christians. Ahora, ¿por qué es importante aprender las herramientas para interpretar la Biblia? So why do you guys think it is so important to learn how to interpret or how to use the tools to interpretation of the Bible? Porque porque si no podemos caer en el peligro de la mal interpretación. Well, because if we don't, we can fall into the danger of misinterpretation. Y así es como nacen las herejías. And this is the way that the heresies begin. Y entender el mensaje de Dios, este libro no solo es de leerlo, solo por leerlo. So to be able to understand this book, it is not just to read and read the book and that's it. Tenemos que estudiarlo. We have to study it. Tampoco es para leerlo en versículos. This book is not also to just read in verses. Sino es para leerlo en todo su contenido. This book is to be read in all of its content. El peligro de solo leer un versículo, the danger about just reading one verse, es que podemos usarlo fuera de contexto. Is that we can use this book out or this verse out of context. Y entonces tener una creencia equivocada. So to have a wrong belief. Y cuando la vida sucede con sus diferentes escenarios, and as life goes on with its different scenarios, a veces encontramos que lo que aprendí o lo que yo pensé que este versículo significaba y podía ser para mi vida, what I no learned, funciona. What I learned, what they taught me about this verse, now that I need this verse, it's not working. Y creemos que entonces que Dios
no es real, que la Biblia es una farsa y que la religión es una falsedad también. And so this is where we come to conclusions like, well, God is not true, the Bible is false, all of this Christian stuff is not real. Y entonces me gusta esta frase y quiero que la escribas y muchas veces y te la puedas memorizar. And so I Dice, like this phrase, and I really hope that you can write it down or try to memorize it. dice, el mayor peligro no es apegarse a las escrituras, sino ir más allá de ellas. It says the greatest danger is not sticking to the scriptures, but going beyond them. Acordémonos que también hablamos sobre los peligros de el mal interpretarlo. Let's remember that throughout this month we have been talking about the danger of misinterpretation. Habían 3 peligros. There were 3 dangers. La malinterpretación, Misinterpretation, la subinterpretación subinterpretation, y la sobreinterpretación. and above interpretation or beyond interpretation. Entonces la malinterpretación era simplemente no entender nada del So mensaje del texto. misinterpretation would be, or bad interpretation, I'm sorry, would be not understanding anything that the text is telling. La subinterpretación era no dar el significado completo del versículo. And subinterpretation would be not giving the real meaning of the verse or the text completely. Y la sobreinterpretación es darle más significado de lo que el texto realmente nos está dando. And then beyond interpretation would be talking about more than what the text is giving us. Yo quiero decirte que uno de los peligros más fáciles que todos hemos cometido es hacernos la pregunta o hacerle a alguien cuando estamos en un estudio bíblico, decirle a alguien, ¿y qué es lo que pensás que dice este versículo? Remember that one of the most dangerous questions that you can ask somebody when you're studying the Bible is, what do you think about this verse? Sí, porque podemos caer en el peligro de darle significado al texto y no dejar que el texto nos dé a nosotros el significado. Because we can fall into the danger of us giving the meaning to the text instead of the text giving itself the meaning. Entonces rápidamente vamos solo a repasar. So very quickly, let's go over it. Let's review it. El número 1 era la escritura interpreta la escritura. Number 1 is Scripture interprets Scripture. O sea, como creyentes nos debemos de dar la tarea de estudiar toda la Biblia. So as believers, we need to take on the task of studying the whole Bible. Porque si no, no entenderemos correctamente el mensaje de Dios. Because if not, we will not understand correctly the message of God. Entonces, no vuelva a leer solo Filipenses 4:13. So don't just ever read Philippians 4:13 ¿Sí? only, O Juan 3:16. or just John 3:16, O Salmo 23. or Psalm 23. Lea el libro. Read the whole book. Muchas veces, por ejemplo, Salmo 23 sería mejor entendido si usted leyera Salmo 22, 23 y 24. For example, Psalm 23 would be much more understood if you would read Psalm 22, 23, and 24. Filipenses 4:13 sería mejor entendido si leemos el capítulo 4 entero o aún más desde el capítulo 1. And Philippians 4:13 would be a verse that you would understand more if you would read the whole chapter 4 of Philippians or the whole book of Philippians. Entonces, la misma Biblia en muchas ocasiones tiene respuesta, tiene un complemento acerca de lo que tú estás leyendo. So the Bible itself has a complement about the things that you are reading. Por ejemplo, el Nuevo Testamento y muchos de los escritores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo Testamento. So in the New Testament, a lot of the authors used the Old Testament. Entonces, aunque alguno es antiguo y el otro es el Nuevo Pacto, And though even though one is the old and one is the new, ambos se complementan. they are both complementary. Número 2, el contexto interpreta la escritura. Number 2, context interprets Scripture. ¿Qué queremos decir con eso?
What do we want to say by this? Así de sencillo lo voy a poner. As simple as this. Un versículo está dentro de un párrafo. One verse is inside of a paragraph. One text is inside of a paragraph. El párrafo está dentro de un capítulo. One paragraph is inside of a chapter. El capítulo está dentro de un libro. One chapter is inside of a book. El libro está dentro de un testamento, And one book is inside of a testament. sea el Antiguo o el Nuevo The old Testamento. or the new. Entonces es importante el contexto, So definitely the context is super important. porque no es lo mismo interpretar versículos del Antiguo Testamento que interpretar los libros del Nuevo Testamento. Because it is so different to interpret books or verses from the Old Testament and interpret verses from the New Testament. Que número 3, la intención interpreta la escritura. All right, number 3, intention interprets scripture. Ahora, aquí es donde muchos no llegan. Here is where a lot do not follow up. They do not reach this point. Okay. Y escuche bien claro lo que le voy a decir, porque esto es muy clave en su estudio o devocionales diarios en la palabra. So listen to this very carefully, because this is very, very important in your study time in Scripture. Okay. Cada versículo que usted lea o capítulo que usted lea tiene solo una interpretación. Every chapter that you read has one only interpretation. Okay, solo una. One only interpretation. Pero a partir de esa una interpretación, But from that one interpretation, podemos hacer varias aplicaciones. we can have several applications. Entonces, esto es importante. This is so important. Y ya lo repasamos nosotros con Filipenses And 4:13. we've been through this through this study through Philippians 4:13. Entonces, esto no es, entonces el que alguien diga, bueno, esto es mi interpretación y esa es la tu interpretación. If someone comes and says, "Well, this is my interpretation, but that's your interpretation," Eso está incorrecto. that is incorrect. Porque solo hay una There interpretación. is only one interpretation. Entonces, para eso vamos a tener que los dos ir a la escritura. So what's going to happen with that is both of us have to go back to Scripture. Solo hay una idea central para el texto. There is only one central idea of the text. Y número 4, lo claro interpreta lo oscuro. And number 4, the clear interprets the obscure. ¿Qué quiere decir esto? What does this mean? Por ejemplo, si usted no le entiende al libro de Levítico, For example, if you have no clue what Leviticus means, de repente hay libros como Hebreos que van a explicar un poco más claro lo que significa todo lo que sucedía en el libro de Levítico. there's books in the New Testament like Hebrews that would explain to you in a more clear way what the book of Leviticus is speaking about. Entonces, lo claro muchas veces interpreta lo oscuro. So many times the clear interprets the obscure. Sí, a ver si puedes leer este comentario. Ok, vamos a ver comentario de Vanessa. Dice, esta es una muy buena enseñanza para recordar. Hay algunas personas que no van a la iglesia porque han experimentado estas 3 cosas. 1, mala interpretación. 2, subinterpretación, que es no darle el real significado a las cosas. Y otro es beyond interpretation, es sobreinterpretación, que es darle más del el actual significado. Muy bien, Así buenas es. anotaciones, Vanessa. Entonces, gracias por esos puntos, Thank Vane. you very much, Vane. Entonces, para traerla a petición de alguien, vamos a estudiar Jeremías 29:11 hoy. Eso estuvo muy bueno que esta persona pudo decir, me encantaría si pueden ayudarme a interpretar este verso, creo que es un versículo que a todos nos va a ayudar. It was so cool to be able to see our chat on our Facebook page and read your comment and say, I would really like if you guys would help me out to interpret this verse. So that's what we're going to do Entonces, today. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. All right. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.
So let's go ahead and go to the book of Jeremiah 29:11, and let's read it. I say this because I know the plans that I have for you. This message is from the Lord. I have good plans for you. I don't plan to hurt you. I plan to give you hope and a good future. Entonces la pregunta, por supuesto, vamos al grano. La pregunta es, ¿puede aplicarse este versículo para mi vida? The question that we need to ask is, does this verse apply to my life? La respuesta es sí, aplica a tu vida, pero no de la manera en que muchos han aplicado este versículo. The answer is yes, it would apply to your life, but not the way that many people have applied it or interpreted this verse. Ahora, cuando nosotros leemos este versículo nos llena de mucha esperanza. So when we read this verse fills us up with so much hope. Entonces, ¿cuál es el problema de este versículo, verdad? So what is the problem with this verse? Y la forma en que muchos lo han aplicado. And the way that many have applied it. Bueno, primeramente, el problema es el mal o la falta de información del contexto. Well, de Jeremías 29, the 11. problem is the lack of information of the text Por- or of the book of Jeremiah. Y más cuando estamos estudiando libros del Antiguo Testamento. Especially when we are studying books of the Old Testament. Entonces Jeremías 29:11 So Jeremiah 29:11 debería ser leído en el contexto de todo el libro de Jeremías. should be read in the context of the whole book of Jeremiah. Y el libro de Jeremías debería ser leído en el contexto de la historia de Israel. And the book of Jeremiah should be read in the context of the story of Israel. Acordémonos que el contexto de un texto So let's remember that the context of the text el the contexto context de un of a texto text es lo que le da fuerza al versículo. is what gives it strength to the verse. Entonces, si usted solo ha leído Jeremías 29:11 y no entiende lo que está sucediendo en el libro de Jeremías y en el clímax de Jeremías 29:11, So if you're just reading this verse and you have not read, if you're just in the climax of Jeremiah 29:11, entonces usted ha perdido la fuerza y el significado de Jeremías 29:11. then you have lost the strength and the significance of Jeremiah 29:11. Ok, entonces el primer problema decíamos que es el contexto. So the first problem is the context. Y acá tenemos que hacernos tres preguntas básicas. First, we need to do one basic question. Cuando yo le he enseñado a pastores las reglas de hermenéutica o de interpretación bíblica, When I'm teaching the rules of hermeneutics or biblical interpretation to pastors, una de las cosas que les digo a ellos es háganles preguntas al texto. is ask questions to the text. Mínimo 10 preguntas, y eso es lo mínimo. Minimum 10 questions out of that Porque text that you are studying. Lo mínimo debería ser por lo menos 20. Actually, you should have a minimum of 20 questions. Entonces, el libro de Jeremías fue escrito. Entonces, las tres preguntas son: ¿quién escribió el libro? ¿Para quién fue escrito? ¿Y por qué fue escrito? And so these questions or the things that we need to know is ¿Quién escribió el who libro? wrote the book, ¿Para quién fue escrito? for who was the book written ¿Y to, por qué fue and escrito? why was it written. Entonces, ¿quién escribió el libro de Jeremías? So who wrote the book of Jeremiah? Bueno, lo escribió el mismo Jeremías. Well, it was the same Jeremiah. ¿Para quién fue escrito? Who was it written for? Podríamos decir Israel, pero en específico fue para Judá. It was written for, we could say Israel, but in specific, it was for Judah. Ahora, ¿por qué fue escrito? Why was it written? Bueno, el libro de Jeremías son anuncios de juicios a Israel y a las naciones vecinas. Well, the book of Jeremiah are announcements of judgment to Israel and to Y a las naciones and vecinas. to the nations, the neighborhood nations. Entonces, nosotros sabemos que Dios usaba mucho a los profetas en el tiempo de Israel. We know that in the Old Testament, the prophets were used
in a great way. Y muchas veces los usaba para recordarles de las promesas que Yahweh les había dado y la liberación. And many times the prophets were used to remind the people of the freedom and the promises of Yahweh. Pero sin embargo, el mensaje de Jeremías al principio no fue positivo. But in Jeremiah, we see that his message was not very positive. Sino que más bien él prometió juicio y exilio. Instead, he promised that there would be judgment and exile. Y que iban a estar 70 años. And that they were going to be living this 70 years. En Babilonia. In Babylon. Ahora, él no solo transmite un mensaje de ruina y de juicio. Now, Jeremiah is not only speaking a message of ruin and judgment, sino que también les da instrucciones sobre cómo deben de vivir mientras estén en el exilio. Instead, he is giving them instructions of how they are going to live while they're in exile. Y les da esperanza para el futuro. And he also gives them hope for the future. Entonces, de esto se trata Jeremías 29. So this is what Jeremiah 29 is speaking about. Se les instruye a los israelitas a cuidar la ciudad. He is instructing the Israelites to take care of the city, a ayudar a sus opresores, to help their oppressors, a orar por ellos, to pray for them, a huir del engaño, to run, to flee from deceive, y no escuchar a los falsos profetas, and to not listen to the false prophets, que estaban hablando mentiras en el nombre de Dios, which were speaking lies in the name of God, y que estaban haciendo promesas que Dios no había prometido. and that were making promises that God had not given. Ahora, eso lo encontramos solo en Jeremías 29. ¿verdad? Now we are going to find this only in Jeremiah 29. No solamente, sino que esa información solo esa información la encontramos solo leyendo Jeremías 29. So imagínate leer todo el libro. This information, we find it only reading the chapter of Jeremiah 29. Imagine if you read the whole book of Jeremiah. Ahora, el punto es este. So now the point is Si this. nosotros estamos reclamando Jeremías 29:11 If we are here declaring and praying Jeremiah 29:11 como una promesa directa de Dios as a promise directly from God para nosotros, for us, entonces nosotros también tenemos que reclamar Jeremías 25:11. then we should also declare and proclaim Jeremiah 25:11. ¿Y qué dice Jeremías 25:11 ahí? So Carla, what Ahorita. does Jeremiah 25:11 say? Ooh. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Wow. Okay, so Jeremiah 25, mi amor? No. 29. Sí, 25:11. 25:11 says, let's see, 25:11 says, I will banish from the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom. 25:11, right, babe? Mm-hmm. All right. In this whole land. Okay, and the bridegroom, and the voice shall become a No, ruin and a 25. waste. 25:11. Aquí está. Sí. No, this whole Oh, land. I'm sorry. This whole land shall become a ruin and waste, and these nations shall serve the king of Babylon 70 years. Ok, entonces, esta promesa All right, so this promise fue dicha por el contexto en que Israel, en que los que estaban exiliados estaban viviendo. was written in the context of those who were in exile. This is what they were living. Entonces, nos gustan nosotros las promesas de bienestar y de prosperidad. You know, we like the promises of goodness and prosperity. Pero nadie quiere la parte de que Dios iba a traer desolación a la tierra. But no one wants to read the part where God is going to bring ruin and waste to the land. Entonces, el segundo problema está en las consecuencias. So the second problem that we face is the consequences. ¿Sí? Entonces, al pensar que la promesa es para nosotros,
while thinking that the promises are for us, tendremos una idea equivocada de sobre lo que Dios nos está prometiendo. we are going to have a wrong idea of what God is promising us. Y sufriremos las consecuencias de tal idea. And we are going to suffer the consequences of this idea. Si leemos este versículo como una promesa personal de prosperidad, If we read this verse as a personal prosperity verse, entonces cada uno de nosotros llegará a su propia conclusión de lo que significa. then each and every one of us will have a different meaning or a different conclusion of what it means to be prosperous. Porque, por ejemplo, cuando escuchamos Dios tiene planes de bien para mí, So when we hear God has plans of good for me, pregunta, y siendo Question. sincero, question, and let's Ah. be clear and sincere here. ¿alguno de ustedes se le pasó por la mente sufrimiento? Any of you thought about suffering while you thought about that? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿alguno de ustedes pensó en morir ejecutado? ¿O en Did- algún accidente? Did any of you think that maybe you might be executed or die in an accident? Porque Pablo murió Because decapitado. Paul died and he was beheaded. Planes de bien y But- no de mal. But the Bible says, I have plans of good for you and Pregun- not of bad. ¿Se cumplió esta promesa en Pablo? Was this promise accomplished in Paul? Bueno, exactamente. Ahora, cuando uno piensa, bueno, pero eso no se parece a lo que yo pensé cuando dije Jeremías 29:11, planes de bien. Well, Pastor, this does not look like what I thought when I said Jeremiah 29:11. He knows the plans he has for me, plans of good. Entonces, ven, por eso nosotros no podemos usar este texto So this is why we cannot use this text y darle el significado a la palabra bien al antojo de uno. we cannot use this text and say, "Oh, this is what it means," and it means this wealth or whatever is it that I'm desiring or I want to grab from the text. Entonces, uno no puede leer este texto So we can't read this verse y decir, bueno, Dios me está prometiendo que Él tiene planes para prosperarme. and say, "Well, God says He declares it that He has plans for welfare, plans of not and not for evil." Entonces, su plan debe complacerme a mí. And so His plan is going to definitely is going to listen to my desires, and He's going to respond to my desires. Y así con cada individuo. And this same way with every El individual. pasaje no dice eso. Please, this is not what the text is saying. Tampoco para los israelitas. Not even for the Israelites. Dios no le estaba prometiendo a cada uno de ellos que llegarían a ser ricos, God was not promising the Israelites in this text that each and every one of them will be rich, o que estarían sanos, or that they would always be o healthy, que vivirían una larga vida. or that they would live a long life. Vuelvo a dar un ejemplo. I want to give one example. Si alguien que tiene una enfermedad mortal, If somebody has a sickness that is not curable, y él viene y usa Jeremías 29:11, and this person goes ahead and says Jeremiah 29:11, tus planes son de bien y no de mal. your plans are of good and not of evil. Y esta persona se muere. But this person dies. Ustedes en su mente pueden ver que esto es un buen plan de Dios. Would you think that this was a good plan of God? Y entonces, ¿qué pasaría? So what happened? Uno se empieza a rascar la cabeza, ¿no? Well, we would maybe start scratching our head. Pero Dios prometió planes de bien y no de mal. But God said that He would do plans of good and not of evil. Para nosotros la enfermedad es lo malo. For us, sickness is not good. Y si Dios lo hubiera sanado, hubiera sido un plan de bien. And if God would have healed this person, then this would have been a plan of good. Entonces, ven cómo estamos dando vueltas a un círculo vicioso. See how we are right here just seeing a cycle, Y cómo a hay- vicious cycle. Y cómo hay cosas que se van a contradecir
and how there are things that are going to be contradicting. Y de repente si escucháramos la voz de Dios, Dios dijo, yo nunca prometí nada de lo que ustedes están But creyendo you know, hoy. if we would truly listen to the voice of God, we would hear him say, I did not say that. I did not promise that. Entonces, pero vamos a seguir, no se me ponga triste. But please, please don't be sad. Don't be sad. Let's continue to Entonces, study the el text. contexto de este pasaje, como lo hicimos antes, So the context of this passage, the way we did before, nosotros sabemos realmente cuál es el plan de Dios. we know what the plan of God El is. plan de Dios para los exiliados The plan of God for the exile era de bienestar. was of welfare. Of good. En una versión, en la palabra original, de shalom, de paz. Or in the original version, welfare would be shalom. Entonces la promesa Peace. tiene que ver con que Israel buscó la paz de Babilonia. So the promise has to do with Israel seeking peace in Babylon. Pero ahora Dios les está diciendo que los exiliados van a recibir el shalom de Dios en la forma de un futuro y una esperanza en su tierra. All right. So now, ayúdame con eso. Sí, repetir. Dios les había prometido, acuérdense que Dios les había prometido una tierra So remember a través de Abraham. So now remember that God had promised the Israelites a land through Abraham. Y entonces ellos ya habían estado en la tierra, They had already been in that land. pero ahora son sacados de esa Now tierra they're taken out of this land, y la tierra de ellos también es tomada cautiva. and their land is taken captive. Entonces aquí se mira como que lo que Dios les había prometido se les es quitado. So it seems like what God gave them and promised them had been taken from them. Pero ahora Dios les está diciendo But what God is truly saying through this es text que porque ustedes buscaron la paz de Babilonia, is because you guys seeked for the peace in Babylon el bienestar con Babilonia, and the goodness and the pleasure in Babylon. se convirtieron en idólatras, You became idolaters. me fueron infiel a mí. You became unfaithful to me. Ahora vayan y tomen lo que ustedes estaban buscando. All right, go and get and seek for all the things that you wanted. Pero esta es la promesa. Después de 70 años de exilio, But this is the promise that God says after 70 years of exile, yo les voy a dar, yo tengo un plan de shalom para ustedes. I have a plan of shalom, of peace for you. Entonces, el tercer punto es el texto en contexto. So the third point is the text in context. Entonces, Pastor, Jeremías 29:11 no tiene nada para nosotros. All right, Pastor, so what you're saying is Jeremiah 29:11 has nothing for me? Por supuesto. Of course it does. Okay, al escuchar planes de bienestar y no de calamidad, So when we hear that God has plans of welfare and not of evil, nuestra reacción no debe de ser de rechazo. our reaction should not be of rejection to this. Porque esto solo era para Israel. So this was just for Israel. Acuérdese que hay una diferencia entre hay que entender a quién se le fueron dadas promesas. You need to understand who was the promise given to. Hay promesas para Israel. There are promises for Hay Israel. promesas para la iglesia. There are promises for the church. ¿Verdad? Y entonces aquí este texto es parte de la palabra de Dios. But this text is part of the Word of God. Y fue escrito para nuestro beneficio. And it was written for our benefit. Entonces cuando lo leemos debemos de extraer no tanto la promesa, porque esa promesa le pertenece a Israel. We do not have to just think about these promises just for Israel. Esta promesa es de Israel. These promises are for Israel. Jeremías 29:11 es una promesa para Israel. Jeremiah 29:11 is a promise for Israel. No es para nosotros. This promise is not for us. ¿Ok? Entonces eso debemos de tenerlo muy claro. This we need to have it very clear. Pero sí nos habla de qué tipo de Dios el que tenemos hoy. Exactamente, pero hay una diferencia entre cuando leemos el Antiguo Testamento
que hay principios que podemos extraer. But of course, when we read the Old Testament, we can definitely learn principles that we could get for Primero, us. First, podremos aprender del carácter de Dios we are going to learn of the character of our God, y de su plan redentor. His redemptive plan. En Jeremías leemos que el carácter de Dios, Él es soberano, We can read in Jeremiah that the character of God is sovereign, que Él tiene el control, that He has the control, que Él juzga el pecado, that He judges sin, que Él es misericordioso, that He is merciful, Él cumple sus promesas that He accomplishes His y promises, Él da esperanza futura and He gives future hope a aquellos que escoge, to those who He chooses, aun cuando no hayan guardado su Even- parte del pacto. even to those who have not guarded the pact. Entonces aquí nosotros podemos mirar el gran plan de la historia redentora de Dios. And so here we could see the great plan of redemption of God. Y podemos entender esto. We can understand this. Primeramente, de que Dios es bueno, confiable y poderoso para guardar sus promesas. First, we could understand that our God is good. He is trustful to guard His promises. Ok, entonces, yo no... Vale. He is good, trustworthy, and powerful to keep His promises. Entonces, yo no puedo usar Jeremías 29:11 directamente sobre mi vida. So I cannot use Jeremiah 29:11 directly for myself, Porque eso sería usar un texto fuera de contexto. because that would be using a text out of context. Esa promesa fue para Israel This promise was for Israel, y no es aplicable a nosotros. and it is not applicable to us. Pero a través del contexto de este texto, But through the context of this text, nosotros podemos decir we can say y podemos confiar. and we can trust Así como Israel confió en la promesa de Jeremías 29:11, that just as Israel trusted in the word that is written in Jeremiah 29:11, nosotros podemos confiar en que nuestro Dios es bueno, we can trust that Es- our God is good, es confiable y poderoso He is trustworthy and powerful para guardar sus promesas. to keep His promises. Entonces, ¿por qué? Porque Why? bajo el nuevo pacto, Because under the new covenant, todas las promesas de Dios all of the promises of God en Cristo Jesús in Christ Jesus son sí y son amén. are yes and amen. Entonces, Dios proveyó a Jesús So now God provided Jesus, y Él es suficiente para and nosotros. He is sufficient for us. ¿Sí? Amen. Amén. Amen. Entonces tomar algo que Dios dijo y decir que dice otra cosa es una característica de los falsos profetas. So to take something that God said and to say that it says something else is a trait of a false prophet, Que hicieron falsas promesas en el nombre de Dios. which promised falsely in the name of God. Y si usted lee Jeremías 28, usted va a encontrar a un profeta dando promesas de paz para Israel cuando Dios no estaba hablando de paz. And if you go and read Jeremiah 28, you are going to see that there is a prophet that is saying promises of peace when God was not speaking about this. Ahora quédese conmigo porque aquí vamos terminando. All right, stay with me because we are very, very close to finishing. Si queremos hablar acerca de la providencia de Dios, If we want to speak about the providence of God, entonces nosotros debemos de buscar aquellos versículos then we need to go and look for verses que son más claros en cuanto a qué y cómo Dios provee. that are very clear, very specific about how God provides. ¿Ok? Entonces, Qué bueno. Yo no puedo estar diciéndole a la gente reclame Jeremías 29:11. So I cannot tell people, declare, claim
the verse Jeremiah 29:11. Okay, yo sé que esto suena muy difícil Oh, ahorita I para know tragar. this sounds very difficult and it is hard to swallow. Porque, y muchos de repente dirán, nah, And many might say, nah. Jeremías 29:11 es Jeremiah aplicable. 29 is applicable. Yo sé que el versículo suena muy bien, I know this verse sounds really pero good. esa promesa fue para Israel y no para nosotros. But this promise was for Israel and not for us. Pero podemos ver cómo, qué bueno está pero esto. podemos usar Qué bueno. el carácter de Dios en ese tiempo, cómo actuó en ese tiempo para Israel. But we can use how the character of God for this time Fue mostrado a Israel was shown to y Israel, lo podemos aplicar hoy mismo and we can apply it today porque Dios no cambia. because God does not change. Entonces, lo que nos describe Jeremías 29:11 es el carácter fiel de Dios. Lo que podemos aplicar para Perdón, nosotros. lo que podemos aplicar para nosotros es que tenemos un Dios tan fiel que no nos va a dejar. Tiene un plan para nosotros porque vamos a ser su fidelidad, porque podemos confiar en que Él guardará sus promesas. Amén. Amen. All right, so what Jeremiah 29:11 is saying is that he is showing, not saying, but what we can use as an application today is that he has a character of there's assurance that we know that God will accomplish his promises. Y ahora, si queremos He decirle is faithful. a la gente o queremos buscar nosotros, bueno, cómo Dios me va a suplir o cómo Dios me va a ayudar, cuáles son sus promesas entonces para mí. All right, so if we want to tell people verses that are going to answer questions like, well, how is God going to provide? How is he going to show me his promises in my life? Entonces hay versículos más claros que Well, there son are aplicables verses. para nosotros bajo el nuevo pacto. There are verses that are more applicable and that are under the new covenant, and they're more applicable to us in Ok, this time. Solo les voy a decir algunos, escriban ahí. All right, are you ready to write these down? Hebreos 1:3, Let me tell you some of these. Hebrews 1:3. Colosenses 1:17, Colossians 1:17. Mateo 6:11, Matthew 6:11. Filipenses 4:19, Philippians 4:19. Proverbios 16, versículo 1, Proverbs 16 verse 1. versículos también 9, Verse 9. que nos dicen que Dios ordena nuestros pasos mientras nos dirige sin cesar. Which all speak about God ordaining our steps and he leads us without ceasing. Nos dice que Dios provee para suplir nuestras necesidades These diarias. verses talk about God providing to our needs, our daily needs. Entonces, acordémonos, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. So let's remember we are under a new Y covenant. más que una promesa, And more than a promise, tenemos una persona. we have a person. Y esa es Jesucristo. And that is Jesus Entonces, Christ. no hay esperanza más grande que podamos tener para nuestro futuro que Jesucristo. So there is no greater hope we can have for our future than Jesus Christ. Entonces, si necesitamos ver la mano providencial de Dios, So if we need to see the hand of God with provision, solo tenemos que mirar hacia la cruz all we have to do is look at the cross y observar cómo Dios proveyó el regalo más grande de todos. and just watch how God provided the most precious gifts of all. No hay esperanza más grande que esta There is no greater hope than this para nuestro futuro que for our Jesucristo. future, which is Christ En himself. Cristo todas las promesas de Dios son un sí y son un In amén. Christ, all promises in God are yes and amen. Amén. Woo! Entonces, ¡Qué as- bueno! amén. Dele un aplauso a Come nuestro on, Dios just give God y a su palabra. and applause His word and his Himself. Entonces, esta es la manera correcta
de hacer uso de Jeremías 29:11. So this is the correct way to use Jeremiah 29:11. Entonces, pastor, no me voy a poder comprar aquel cuadro de Jeremías 29:11. So, Pastor, I'm not going to be able to go and buy that nice nice drawing or picture frame with Jeremiah 29:11 in it. Compre. Of course, you can go get Y it. cuando la gente lo lea, And when people read it, dígale, you can say, pero entiendo el contexto. I now know the context Sé of que this esta es una verse. promesa para Israel. This is a promise for Y Israel. lo que yo quiero recordar And what I need to remember, es que así como Dios fue fiel en su promesa para con Israel, and that just as God was faithful to his promise to Israel, Jesús es mi promesa que Dios cumple. Jesus is my promise, which he will Y accomplish. Cristo es más que suficiente para mí. Christ is more than enough for me. Amén. Ese es el plan de bien que Dios nos ha El, provisto. el plan de amén. El Amén. plan de bien es Jesucristo para So nosotros. the plan of shalom, the plan of peace, the plan of welfare is Jesus Christ for us today. Amén. Amen. Amén. Entonces, Amen. Woo. antes de terminar, So before finishing, tal vez Carlita de una manera corta y después Kenia de una manera corta pueden decir algo acerca de lo que aprendieron en este mes en la serie Textos Fuera de Contextos. all right. So before finishing, we would like to hear Carla speak a little bit about, just comment about this series that we've had text out of context. Creo que lo principal es que me sacó de la ignorancia. I think that the most important thing I have to say is that it took me out of ignorance. Realmente que qué importante es saber interpretar bien un texto. It is so important to know how to interpret a text. Porque muchas veces hemos cometido eso de tomo algo que es para mí que quizás Dios no nos está diciendo eso. You know, we many times take a verse that we say this is for me and that is not what maybe God is Y saying. he sido una de las que ha usado mucho este versículo I'm one of those who have used this verse a lot. y hoy fue como que boom. And era today para was vos. like, boom. Pero sí aprendí que But Dios es fiel. I learned that God is faithful. Amén. Amen. Creo que todos se nos ha quedado grabado los peligros I think de la that all of us, interpretación. through this series, we've learned the dangers of interpretation. Y esto Of misinterpretation. que es la mala interpretación, subinterpretación y sobreinterpretación. And these three, bad interpretation, subinterpretation, and beyond interpretation. Y esto lo que me hace pensar esto es cuán despacio y con cuánta atención debemos de ver cada palabrita, punto y coma que hay en la Biblia. With how much we just need to be so careful every time we look at the Bible and we read the Bible. Entonces es un reto realmente, So this no is es cualquier libro. This is definitely a challenge for me. This is not any book. Y esto es como que hace que uno diga, realmente tengo que leer detalladamente y cuidadosamente para no caer en ninguno de estos tres peligros, porque todos So this- queremos que esto sea real en nuestra So vida. this teaches me that we definitely just have to be really careful when we read the Bible and not fall into any of the misinterpretations. Leemos algunos de los Claro, mensajes. claro. Let's go ahead and read some of your comments, guys. Thank you for writing your comments. Dice el pastor Josué, dice, interesante el estudio de este versículo. Lo mismo pasa con muchos versos, más que pasamos por alto su contexto. La Biblia es la voz de Dios, no la nuestra. Qué bueno. Pastor Josué is saying, interesting study of this verse. The same thing happens with lots of verses that we do not pay close attention to their context. The Bible is the voice of God and not ours. Sí, Qué bueno está eso. También Janelle Ajá. MacArthur dice, this verse is much clearer now. Thank you. Dice la hermana Janelle, que nos está viendo desde los Estados Unidos, dice, este versículo es mucho más claro ahora. Gracias. También hermano Lenin y el hermano Alex Sí. dice y Todd dicen amén. Lenin, David and Todd, and David Todd and Alex say amen. Amen. Gloria a Dios. Qué bueno.